uno, profesor, no se puede visualizar porque como le enviamos por el Tunity Sí. y el Tunity está dando problemas, creo que no se puede visualizar la calificación por ahí. Perfecto. Ok, ya comenzó la grabación. Nada, buenos días, bienvenido a esta videoconferencia y vamos a comenzar de una vez, ¿verdad? Para aprovechar el tiempo. Así que Garibaldi y el grupo, su combo show, pueden comenzar. Bien, buenos días, compañero. Este es el grupo número 7. Está conformado por Carmen Mosquea, José Alberto Mejía y Leonardo Garibaldis. Vamos a darle los micrófonos a nuestra compañera Carmen Mosquea. Muy buenos días. Ya nuestro compañero introdujo la presentación y le vamos a trabajar la trigonometría esférica. Los temas que vamos a tratar son área del triángulo esférico, fórmula de Leer-Wheeler y Serret, triángulo polar, definición de trigonometría esférica, triángulos eulerianos, propiedades de los triángulos esféricos, exceso esférico, perímetro de un triángulo esférico, superficie de dicho triángulo y la relación entre exceso y el perímetro. Yo voy a iniciar con el área del triángulo esférico, la fórmula de Leer-Wheeler y Serret y los triángulos polares. Aquí podemos ver una imagen de un triángulo esférico. Un triángulo esférico es aquel que está formado por 3 arcos de circunferencia máxima de una esfera. También puede definirse como el dominio de la superficie esférica limitado por 3 circuitos máximos. La suma de los ángulos de un triángulo esférico puede ser cualquier valor entre 180 y 540 grados, dependiendo del tamaño y la forma del triángulo. Los triángulos esféricos están constituidos sobre una esfera con 3 vértices, 3 lados que son arcos de circuito máximo. Los ángulos de un triángulo esférico no suman 180 grados, deben tener eso pendiente. A un triángulo esférico se le puede llamar triángulo esférico recto cuando este tiene al menos un ángulo recto. Triángulo birrectangular esférico cuando tiene 2 ángulos rectos y triángulo trirrectangular esférico cuando este tiene 3 ángulos rectos. Aquí tenemos una imagen de un ángulo recto que tiene un ángulo de 90 grados. Ahora, este es otro ejemplo de un triángulo birrectangular cuando sus ángulos, o sea, tiene 2 ángulos de 90 grados. Y aquí en esta imagen podemos observar un ángulo trirrectangular cuyos ángulos rectos miden 90 grados. Para calcular el área de un triángulo esférico hay que tener en cuenta los siguientes pasos. Miren esta imagen. Lo primero que hay que saber que la esfera tiene una circunferencia menor, una circunferencia máxima y su radio, que es el centro de la esfera. Para poder calcular el área del triángulo esférico hay que saber que es un exceso esférico.
Se denomina así al valor angular que resulta de la diferencia entre la suma de los ángulos del triángulo esférico y 180. Así que el exceso esférico es igual a A más B más C menos 180. Por ejemplo, tenemos un ángulo cuyos ángulos son A 55 grados, B 80 grados y C 120 grados. El exceso esférico sería E es igual a 55 grados más 80 grados más 120 grados menos 180 grados, que es igual a 75 grados. Ahora le voy a explicar el exceso esférico con la fórmula de Wheeler y Serret. Este nos dice que el exceso esférico también se puede expresar en función a los lados. Entonces, la tangente de E sobre 4, que es igual a la tangente de P entre 2 por tangente de P menos A entre 2 por tangente de P menos B entre 2 por la tangente de C de P menos C entre 2, donde P es igual a más B más C entre 2. Ahora bien, vamos a buscar el área de un triángulo esférico. El área de un triángulo esférico perteneciente a una esfera de radio dado por S, que es igual a área, es igual al pi por el radio al cuadrado dividido entre 180 por el exceso esférico. El área de un triángulo esférico es el área de la superficie de una esfera, el cual se obtiene al multiplicar el cuadrado del radio con el exceso esférico. Tenemos un ejemplo, un triángulo esférico birrectangular está inscrito en una circunferencia de radio 6 unidades. Calcular su área si su tercer ángulo es de 60 grados. La solución sería triángulo esférico A, B, C. Los birrectángulos sería A es igual a B, eso es igual a 90 grados. Y el tercer ángulo, que es el C, que es igual a 60 grados. Primero buscar el exceso menos 180, que nos daría 60. Entonces seguimos y aplicamos la fórmula que dijimos ahorita, donde tenemos que S es igual al pi por 6 al cuadrado entre 180 por 60. Entonces, S es igual a 36 entre 3. Eso es igual a 12 unidades. O sea, el área del triángulo birrectangular es de 12 unidades. Ahora voy a continuar con los triángulos polares. Se dice que un triángulo polar o suplementario es aquel que sus triángulos esféricos A', B', C' es polar o suplementario de otro esférico A, B, C, cuando los lados del primero son suplementarios de los ángulos correspondientes al otro y viceversa. Recordemos que los ángulos suplementarios es cuando su suma es igual a 180 grados. Aquí tenemos un ejemplo, una imagen, donde se muestra que los ángulos A' es igual a A, eso es igual a, o sea, la suma de A' más A es igual a 180 grados. Y así sucesivamente. Seguimos. Tenemos un ejemplo y dice, determina el perímetro del
triángulo polar esférico cuyos ángulos serían 40, 110 y 100 grados. La solución sería sea el triángulo esférico ABC y sus ángulos A 40, B 100 y C 110 grados. Si A', B' y C' es su ángulo polar, entonces A' más A es igual a 180, B' más B 180 y C' más C 180. Esto es igual que A' más 40 es igual a 180, B' más 100, 180 y C' más 110 es igual a 180, donde A' es igual a 140, B' es igual a 80 y C' es igual a 70 grados. Luego sumamos los ángulos A', B' y C'. Eso es igual a 40 más 80 más 70, donde podemos ver que el perímetro de ese ángulo es igual a 290 grados. Muchas gracias. Ahora lo voy a dejar con mi compañero Garibaldi. Bien, buenos días, compañeros. Nuevamente vamos a hablar de triángulos de trigonometría esférica. La trigonometría esférica es la aplicación de los métodos de la trigonometría a un estudio de ángulos, lados y áreas de un triángulo esférico y a otros polígonos. Un triángulo esférico es un triángulo construido sobre una esfera con 3 vértices, mi compañera Carmen, y 3 lados que son arcos de círculo máximo. Los ángulos de un triángulo esférico no suman 180 grados. De hecho, la suma puede hallarse entre 180 y 540 grados. Considérese como ejemplo el mismo que puso mi compañera Carmen. La resolución de un triángulo esférico adquiere particular importancia en la astronomía y la navegación para determinar la posición de los buques en alta mar, en mar abierto. O sea, esta parte de la matemática o esta rama de la matemática es muy utilizada en la astronomía y en la navegación. Triángulos eurelianos. Un triángulo es un grafo plano dirigido cuyas caras están delimitadas por 3 aristas, o sea, por ciclo C3, perdón. Entre los grafos triangulares más simples encontramos el de ciclo 3 y el K4 y el gráfico de Goldner-Harari. Vemos aquí a nuestra izquierda un triángulo eureliano, un triángulo completo K4. ¿Por qué el K4? ¿De dónde sale el K4? El K es el número de vértices que tiene dicho triángulo, como bien observamos ahí, y las aristas son las rectas o segmentos de recta que van desde un vértice hacia el otro. Gráficamente, podemos ver la definición de arista y vértice, como ya lo acabo de decir. Si la arista carece de dirección, se denota indistintamente si va de A a B o de B a A, siendo A y B los vértices que se unen. Un vértice que llamamos para este ejemplo B y W o W, se dice que son adyacentes si cada uno de ellos son elementos de A, o sea, si existe una arista entre ellos dos. Llamaremos grados de un vértice al número de aristas que las une, o sea, que van desde un extremo a otro, que un vértice es par o impar según el número de aristas que salga desde su vértice. Clasificación de los triángulos o grafos.
Podemos clasificarlos en regulares, aquellos con el mismo grado en todos los vértices, o sea, aquellos que desde un vértice salen la misma cantidad de aristas. Por ejemplo, la figura que está aquí a mi izquierda es un grafo o regular, ya que de cada vértice, si nos fijamos, de cada vértice salen 3 aristas. Al igual que de el siguiente ejemplo, el siguiente gráfico que tenemos, de cada vértice están saliendo 2 aristas. Mas, sin embargo, el tercer gráfico que tenemos no es regular, porque si nos fijamos, de esta arista solamente están, perdón, de este vértice solamente están saliendo 2 aristas, mas sin embargo, de este vértice que estamos señalando, salen 3 aristas. Por tal razón, el mismo no es regular, porque para ser regular deben de salir la misma cantidad de aristas de los vértices. Vemos otra clasificación que son los bipartitos. Es aquel con cuyos vértices puede formarse 2 conjuntos disjuntos de nudo, que no haya adyacencia entre vértices pertenecientes al mismo conjunto. Si nos damos cuenta, en estas dos gráficas que tenemos aquí, en la primera existen 2 vértices que no están unidos por ninguna arista. Mas, sin embargo, en la segunda gráfica que tenemos por aquí, de cada vértice está unido al otro por medio de una arista. Otra clasificación que podemos ver son los completos, con una arista entre cada par de vértices. Si nos verificamos en cada uno de las gráficas que tenemos aquí, entre cada par de vértices tenemos una arista que los une. No queda ningún vértice sin unir al otro. Y también tenemos los bipartidos regulares, que se denotan con la fórmula KMN, donde M y N es el grado de cada conjunto disjunto de vértices. Continuamos con las propiedades de los ángulos esféricos. Un triángulo esférico es la región de superficie esférica limitada por 3 arcos de circunferencia máxima que se cortan a 2. Los arcos son los lados del triángulo esférico. Y los vértices, los 3 ángulos esféricos, son los vértices del triángulo, como vemos en la figura que está a mi izquierda. Cuando se unen los vértices de un triángulo esférico con el centro de la esfera, se obtiene un triedro. Entonces, podemos dar, en base a esto que acabo de decir, podemos dar otra definición de triángulo esférico. Podríamos decir que es la intersección de la esfera con los 3 ángulos triedros o las 3 caras del triedro. Vamos a ver algunas propiedades de los triángulos esféricos. Aquí las vemos. La primera, cualquier lado de un triángulo esférico es menor que una semicircunferencia, o sea, menor que 180 grados. Cada lado del triángulo esférico es menor que la suma de los otros 2 y mayor que el módulo de su diferencia. La tercera propiedad es la suma de los lados de un triángulo esférico es menor que 4 rectos. La cuarta propiedad, en un triángulo esférico, a mayor lado se opone mayor ángulo y recíprocamente. En un triángulo esférico, a lados iguales se oponen ángulos iguales y recíprocamente. Y por último, vemos la propiedad de la suma de los ángulos de un triángulo esférico es mayor que 2 rectos y menor que 6
rectos. Los triángulos esféricos se pueden clasificar en isósceles si tienen dos lados iguales, equiláteros si tienen los tres lados iguales, rectángulos si tienen un lado recto, rectiláteros un lado recto, birrectángulo si tienen dos lados rectos y birrectiláteros si tienen dos lados rectos. Vamos a continuar con el exceso esférico de un triángulo. Se llama exceso esférico de un triángulo. ¿En qué está eso? Esos ángulos exceden de dos rectos. Esta fórmula de exceso esférico, como bien planteó mi compañera Carmen, lo que nos deja dicho es que el exceso esférico es igual al ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, todo esto menos 180 grados. Pero ¿de dónde sale esto? Recuerden que una circunferencia en grado tiene 360 grados. Y Sebastián está ahí también. Y ya, usando una reglita de 3, podemos determinar con estas fórmulas de dónde sale el 180 grados, como bien ya explicó mi compañera Carmen. Continuamos. El perímetro de un triángulo esférico se lo va a desarrollar mi compañero José Alberto. Adelante, compañero. Muchas gracias, compañero Garibaldi. Saludos nuevamente, maestros y compañeros. Vamos a continuar con el desarrollo de la actividad, de nuestra presentación. Y vamos a hablar de lo que es el perímetro de un triángulo esférico. Bueno, partiendo de que ya nosotros conocemos de que un triángulo rectángulo, un triángulo cualquiera, se da en el plano cuando estamos en una dimensión. Pero en este caso, cuando estamos en 3 dimensiones, hablamos de coordenadas esféricas, porque hablamos de triángulo esférico, porque nos referimos a una figura esférica. Entonces, para calcular el perímetro de un ángulo esférico, partimos de la gráfica que se muestra en la figura. Debemos saber que la diferencia que el plano y los lados no son líneas rectas, sino que son arcos de circunferencia. Es decir, que dependen del radio de la esfera generalmente, y los lados no nos dan grados generalmente. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que no son líneas rectas? Cuando nosotros partimos una sandía, por ejemplo, y sacamos una porción de la sandía, nos damos cuenta que queda especie de un triángulo hacia el centro de la sandía. Entonces nos damos cuenta ahí que son curvaturas, que son arcos lo que se dan en cada una de las aristas del corte de la sandía. Entonces es por ello que se hacen las relaciones entre que para demostrar todo lo que es el triángulo esférico se hacen las anotaciones de que las aristas están dadas con un arco de circunferencia, y que por lo tanto también hay que tomar en cuenta el radio de la esfera cuando vamos a hacer nuestro cálculo. Hacia adelante, compañero. Entonces, en la figura vimos que... Dele para atrás, compañero, dele, compañero, por favor. Si nos damos cuenta, las aristas están marcadas en la figura y los vértices están marcados con letra mayúscula. Es decir, el triángulo ABC con letra mayúscula representa los vértices, y la letra minúscula A, B y C representan a los arcos del triángulo. Entonces, como podemos dar cuenta ahí, si nos fijamos, el vértice B le queda al frente
al frente de ese vértice queda el arco de la esfera, queda la arista B, y así frente a la queda el arco de la circunferencia, en este caso de la esfera, a la que queda el A minúscula que representa el arco. Pase, compañero. Entonces, como hacíamos anteriormente en el plano, sumábamos los lados de una figura cualquiera para nosotros determinar el perímetro. Pues así mismo lo hacemos aquí. El perímetro es igual a la suma de los lados del triángulo esférico. Pase adelante, compañero. Claro, les recuerdo que el ángulo no es lineal. El ángulo que nos dan no es lineal, por lo tanto nosotros debemos calcularlo. Entonces, para nosotros convertir los radianes, porque el ángulo nos dan en grados, pero nosotros tenemos que llevar los radianes, porque nos van a pedir los lados de cada triángulo, los lados del triángulo. Entonces, para ello lo que hacemos es, decimos que A es igual al arco de A entre los rayos de la circunferencia, en este caso de la esfera. Y ya decía mi compañero anteriormente que cuando los vértices, cuando se sientan los vértices en la esfera, los ángulos no quedan a 90 grados, no quedan así, y la suma nos da 180 grados. Por lo tanto, en este caso lo que hacemos es que como el rayo parte la esfera en dos, tomamos el rayo como referencia para hacer los cálculos. Entonces, si queremos calcular el ángulo, la arista A, por ejemplo, entonces sería al arco de la esfera entre el rayo de la esfera. Pero para nosotros convertir esos grados que nos dan, convertirlo a radianes, nosotros lo multiplicamos por 180 entre pi, para nosotros encontrar el valor de A. El arco de circunferencia, que es lo que nos interesa, y encontramos, si despejamos al arco de la circunferencia de la expresión que tenemos, entonces nos queda el arco de la circunferencia igual a la A que nos dieron por el radio por pi entre 180. Esto es despejándolo de la primera fórmula. Entonces, asimismo, se hace analógicamente, lo hacemos para el arco B y para el arco C. Luego, el perímetro será igual a A por R entre pi entre 180 más B por R por pi entre 180 más C por R por pi entre 180 también. Por lo tanto, si nosotros hacemos la conversión de los lados que nos dan, entonces ya tenemos el perímetro. Nada más tenemos que sumar todos esos valores de los tres lados. Pase adelante, compañero. Entonces, una superficie de un triángulo esférico, como se ven ahí, anteriormente lo decíamos, está marcada, pues si hacemos un corte inscribimos una circunferencia dentro de la esfera, vamos a encontrar que donde quiera que se cortan los tres ejes, llámense X, Y, Z, donde quiera que se corten, se forma el vértice. Cabe resaltar que por una circunferencia inscrita en una esfera, no pasa más que solo una de la circunferencia por ese punto. Por eso que siempre se toman dos lados, es decir, el plano se toma un plano de referencia con el otro lado, y lo vamos a ver más adelante a qué nos referimos. Pasa adelante, compañero. Como se observó en la figura anterior, ¿verdad? Vimos que los vértices están marcados con ABC mayúscula, y los vértices de la imagen de la otra circunferencia están marcados con ACB'. Y así, según tracemos circunferencia, nos van a resultar las diferentes áreas. Entonces, nos encontraremos con el área, con la superficie S,
con la superficie S', 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 según vayamos trazando. Es decir, cada vez que trazamos una circunferencia, entonces nos damos cuenta que se representan, cada punto son diferentes en la inscripción de la esfera. Por lo tanto, partiendo de lo anterior, lo que podemos decir entonces, que la suma de todas las áreas es igual a 2pi por el radio al cuadrado. Ya sabemos que una circunferencia, el área, la superficie de una circunferencia es 2pi por el radio al cuadrado. Si fuera como calcular la superficie. Pase adelante, compañero. Entonces, del mismo modo, si tenemos la superficie A más A, S más S', y lo único que tendremos que hacer entonces, multiplicar el pi por el radio al cuadrado y dividirlo entre 90, y eso lo multiplicamos por el ángulo que se forma entre las dos superficies, en todos los ejes. Y así lo hacemos para todos los ejes. Bueno, y ahora para que se quede mejor explicado lo que estamos viendo, la referencia de los lados y ángulos de un triángulo, podríamos reproducir un video con el permiso de ustedes. Garibaldi, ¿podría reproducir ese video, copiar el link y pegarlo y reproducirlo? Un segundito, déjame copiando la dirección. Sí, no dura mucho, dura unos 7 u 8 minutos. Para luego reproducirlo. Un segundito, estoy copiando. Okay. Bueno, pues mientras se resuelve eso, le comento entonces que no le presenté un ejemplo para calcular las áreas, para calcular el perímetro, porque queda bastante evidente que cuando yo tengo el arco de circunferencia y me lo dan en grado, lo único que yo tengo que hacer es la conversión y multiplicarla por el factor que se repite, que sería pi radio entre 180. Por lo tanto, yo lo único que tengo que sustituir cada valor del arco de circunferencia y multiplicarlo por la constante, que sería pi radio sobre 180. Y luego ya lo que tenía que hacer es sumar los tres términos. José, me dice que no está disponible. No, ¿cómo? Me dice que ya no está disponible el video. ¿Cómo va a ser? Déjeme. Vuelvo y copio la dirección, a ver si hubo algún... Déjeme, poner el mando de WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp virtual? Ajá, mándamelo por WhatsApp, por favor. Úsenlo, compañeros. Minutito. En vivo. No me ha llegado, José, el video, el link. Dígame. No me ha llegado el link. ¿No ha llegado? Ya va para allá. No. Va para allá.
Cargando ya. Segundito, compañeros. Ahí va. Mira, pero yo. Sí, déjame copiarlo. ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden ver, compañero? No, Denme un segundo. Está frisado. No, no lo vemos, ¿no? Ok. no se ve, Marco. ¿Y ahí lo pueden ver? Garibaldi, sal de la aplicación y vuelve y entra. Ok. Dame un segundito. Déjame compartir nuevamente. No sé qué pasó ahí, pues yo lo puse a reproducir cuando lo puse ahí Me avisan cuando lo puedan ver, por favor. Cuando vean mi pantalla compartida. todavía. Está cargando. Vamos a conocer un par de conceptos. En esta esfera se pueden trazar una infinidad de circunferencias. Sin embargo, dado un punto que pertenece a esta esfera, por ejemplo, el punto A. No se ve la imagen, compañero. Ahora sí, ok. ¿No se ve? Sí, ahora se ve. Ok, ahora sí. Hola jóvenes, en este video veremos trigonometría esférica. No, pero no se Primero ve vamos a bien. conocer un par de conceptos. En esta esfera se pueden trazar una infinidad de circunferencias. Sin Pero muy embargo, borroso. dado un punto que pertenece a esta esfera, por ejemplo el punto A o el punto B, solo existe una circunferencia máxima que pase por estos dos puntos. Esta circunferencia máxima está dada por el plano que atraviesa a la esfera y que pasa por el centro de la esfera. Es decir, esta circunferencia que está marcado acá en azul. Para cada circunferencia máxima existen dos puntos que forman una línea perpendicular a la circunferencia máxima y que pasa por el centro de esta. Y esos dos puntos se encuentran sobre la esfera. Estos puntos se llaman polos. Otro concepto importante es el triángulo esférico. Un triángulo esférico está formado por la intersección de tres circunferencias máximas. Por ejemplo, este que se muestra acá, el triángulo ABC. Los vértices o los ángulos del triángulo se van a denotar con una letra mayúscula y sus lados con letras minúsculas. No hay un valor específico para la suma de esos tres ángulos. Sin embargo, sí sabemos que esa suma debe estar entre ciertos valores, que es 180 como su cota inferior y 540 como su cota superior. A la suma de esos tres ángulos, restándole 180 grados, a eso lo llamamos exceso. Este exceso nos sirve para determinar el área de un triángulo esférico. Otra propiedad que cumple es que la suma de sus lados forma un ángulo que va a estar entre 0 grados y 360 grados.
En los triángulos esféricos se pueden aplicar varias leyes. Por el momento voy a nombrar 3 de ellas: ley de senos, ley de cosenos para lados y ley de cosenos para ángulos. La ley de senos establece que el seno del lado A entre el seno del ángulo A es igual a el seno del lado B entre el seno del ángulo B, y esto a su vez es igual al seno del lado C entre el seno del ángulo C. La ley de Pues sí, yo creo que cosenos para lados establece que el coseno de un lado ahorita dice Peralta, es igual llega al y producto se de los dice por ahí, cosenos de los otros dos lados muchacho así que sé yo qué. más el producto de los Está senos bien. de Hay un esos morenito ahí mismos dos que se ve lados la cara como por de el 13 coseno años. del ángulo del lado buscado. ¿Y cómo te luego? No es ¿Una cero? necesario memorizar todas las ¿Qué? fórmulas. Podemos ¿Quién? obtener unas partiendo de la inicial. Ah, Es ok, decir, ellos metieron un gol. Ahora 1-0 yo ganó, podría no sé. calcular coseno de B y coseno de C Ah, ok. sin necesidad de memorizarlas, solo Está 1-1. basándome en esta primera que ya conozco. Así, el Ah, ok, coseno de ellos B metieron un gol rojo. Ah, bueno. es igual Pero que al ganen entonces. producto de los cosenos de los otros dos lados, del lado C y del lado A, más el producto de los senos de esos mismos dos lados, de C y de A, por el coseno del ángulo B. Hay otra serie de igualdades de cosenos, pero para ángulos. El coseno del ángulo A es igual al negativo el producto de los cosenos de los otros dos ángulos, B y C, más el producto de los senos de esos mismos dos ángulos por el coseno del lado del ángulo correspondiente. Si acá estamos encontrando coseno de A, el coseno que va a aparecer acá también es de A, pero del lado. Así yo podría encontrar el coseno del ángulo B como negativo el producto del coseno de C por el coseno de A más el seno de esos mismos dos ángulos por el coseno de su lado correspondiente, es decir, de B. Bien, como pudimos observar ahí en el video, las relaciones son muy parecidas a las que utilizamos en el plano cartesiano. Entonces, lo que nos auxiliamos aquí es de la ley de los senos, del coseno y de la tangente para encontrar las relaciones que existen entre los lados y el triángulo, el lado y el ángulo del triángulo. Por lo tanto, y no hay que memorizarla porque si dan, pues, como observaron en el video, lo único que hay que cambiar un ángulo por el otro y al final multiplicarlo por el ángulo que se forma, al cual se hace referencia. Pase a Garibaldi, pásela. Entonces, en el triángulo esférico ABC está esta superficie de una esfera, como se mostró en la figura que vimos en el video. Los lados A, B, C pequeños representan a los arcos a los arcos del triángulo y se miden en radianes, deben medirse en radianes. Para el valor real de ellos también en radianes, y también con su centro es el centro O, y asimismo en los vértices se forman los triángulos ABC, y entonces así sucesivamente cada vez que se traza un plano, cada vez que se hace un corte en la esfera, se van a formar en los vértices, se forman los ángulos, y cada lado representa un arco de
de la esfera. Entonces, como decían, como se explicaba en el video, aquí las vemos, las relaciones que existen con la ley del seno. Digamos que el seno de A, en este caso el seno del ángulo del arco, recuérdense que A no es una longitud, ángulo es la medida de la circunferencia. Y A mayúscula representa el ángulo que se forma entre dos de los ejes, entre los dos de las aristas del triángulo. Por lo tanto, la relación es seno de A entre seno de A del ángulo A igual al seno de B entre el seno del ángulo B, y así sucesivamente. Luego tenemos la ley de la tangente, y la tangente del ángulo sería la tangente del ángulo A, aquí estamos representando la tangente del ángulo mitad, sería, y se hace la referencia que es igual a la tangente de los dos lados, a la tangente del ángulo mitad de los dos lados del triángulo. Se hace esa relación, esa igualdad. Así que muchas gracias, esperamos que haya sido de su agrado y que nosotros complacidos de servirle a ustedes. Muy bien. Si hay alguna pregunta, pueden hacerla y con gusto les responderé. Sí, sí, ahora mismo vamos a eso. Gracias, José Alberto, Garibaldi y Carmen, por su exposición un poquito extensa, pero bueno, ya esta es la penúltima. Se puede perdonar esa parte, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Quién? No, creo que no es fácil, Sí. es mucho material y no tan fácil. Sí, sí, en realidad esta parte también es bien complicada de la trigonometría. Estas dos exposiciones van a ser bien complicadas por eso. Mucho material, uno quisiera hablar de todo, pero ¿verdad? El tiempo no nos da. Bien, vamos a ver quién. Todo es importante. Ajá. ¿Quién quisiera comentar, preguntar, aclarar? Vamos a ver. Francis, diga usted. Sí, buenos días, compañero. Bien. Buenos días, profesor. No, profe, más que aclarar, felicitar a los muchachos. Muy buena exposición, mucho material, muy bueno. Pero, profe, dice que en todo triángulo rectángulo, digo que en todo triángulo la suma de sus lados es 180 grados. Parece un caso especial ahí. La suma de los ángulos, sí. ¿En Sí. cuál es que hay un caso especial? Cuando están en el plano, maestro. Ajá. Exacto. Muy bien, muy bien. En un triángulo plano. Sí, sí, sí. Esa Exactamente. parte es muy interesante. Esa era la aclaración que iba a hacer. Yo iba a decir Esa eso, es una parte muy interesante porque si comparamos un triángulo en un espacio 2D y 3D y 4D, los ángulos dan diferentes. En una esfera, Ajá. Una esfera que puede representar el espacio 3D, si tú pones un triángulo sobre la esfera, ese triángulo que tiene su nombre, ¿verdad? No sé, yo creo que fue Garibaldi que lo mencionó. Ese triángulo no da 180 la suma de los ángulos de adentro. No da. O sea que es muy interesante esa parte. O sea que nosotros podemos redefinir la definición de triángulo, ¿verdad? Pero claro, si es un espacio 2D, ¿verdad? En el plano, como dijo José Alberto, sí, en el plano, uno puede definirlo como es, pero en realidad, en general, el triángulo uno puede buscar una definición más general, ¿verdad? En esa parte. Es así. Porque para el cálculo diferencial, ese pedacito que uno puede tomar en un paraboloide, ya estamos hablando de una matemática un chisme avanzada, pero ese pedacito puede ser un pedacito de esfera que cuando metamos el triángulo ahí, ya ahí ese triángulo no es igual que el triángulo que nosotros conocemos. Tal vez no se puede utilizar Pitágoras como se utiliza el otro triángulo y así sucesivamente. O sea que es muy interesante esa parte. No se puede hacer la ¿cómo se llama? La congruencia de ángulo. No, la relación con Pitágoras. La correspondencia. Sí, la correspondencia. Porque yo puedo hacer un triángulo en mi mesa, ahora mismo, en mi mesa, ¿verdad? Es plana, pero si yo lo veo a 5.000 kilómetros de distancia, puede hacer, que no lo voy a ver claro,
puede hacer que ese triángulo no se vea derechito, sino que se vea un poquito inclinado. Entonces ya ahí no es igual que el triángulo, ¿verdad? O sea, esos son cálculos un poquito más avanzados. Pero son muy interesantes lo que dijo Francis. Entonces, la suma de los ángulos internos del triángulo no son 180. En realidad, para esos triángulos no. Muy bien. Va a ver, ¿alguien más quisiera? Ah, bueno, Dominga, diga usted. Sí, profesor, aquí nosotros podemos también relacionar ese triángulo con la cuña, porque como estaban hablando de que el triángulo en el plano no es igual que en el espacio. Si nosotros tomamos, por ejemplo, una esfera, vamos a suponer una sandía, y podemos sacar una porción, nosotros la cortamos en dos, tenemos lo que parece un triángulo, pero realmente como no es en el plano, entonces sería una cuña. Sería una cuña, si la cortamos a la mitad, entonces tendríamos una porción de esa cuña que sería como un triángulo. Es un ejemplo que se puede usar para representarlo y ver inclusive que los lados no son rectos, son arcos. Son arcos. Es aquí, mi aporte. Sí, sí, muy bien. Gracias, Dominga. Así mismo es. Emmanuel, diga usted. Una pregunta, profe. Entonces, ese es aplicable a las cuádricas, como las cónicas en el plano tridimensional. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque recuérdate que en el plano tridimensional se utilizan mucho los paraboloides. Son como si fueran planos, pero como si fuera una sábana. ¿Verdad? Eso lo hemos visto hasta en gráfica. En el mismo MATLAB, que se han utilizado MATLAB, ustedes pueden formar paraboloides. Esos paraboloides son como si fueran los planos en el espacio 2D. Pero esos paraboloides son como si fueran sábanas, ¿verdad? Como cuando uno extiende la sábana y la sábana como que se vuelve una bolita, ¿verdad? Como un arco así. Eso vienen siendo los paraboloides. Entonces ahí, como dice Dominga, como dijo Emmanuel, son triángulos, pero no son triángulos como nosotros conocemos, ¿verdad? Entonces ya con eso se trabaja de otra forma. En cálculo, los paraboloides se trabajan con integrales doble y triple. Entonces ahí ya es otra cosa, ¿verdad? Ya es una cosa más avanzada. Pero es como tú dices. Eso, yo creo que se trabaja también ahí las integrales curvilíneas. Ajá, sí, también, sí. También hay unas integrales. En electricidad se trabaja con otras integrales también, pero no me acuerdo cómo el nombre. Pero sí, es más o menos por ahí. Porque también hay otra cosa. El espacio que nosotros conocemos como el espacio tridimensional, muchas veces lo representan como una esfera, porque por el asunto de que los planetas son esféricos, el universo supuestamente esférico, o sea, todo lo relaciona con una esfera, igual como en el plano, que todo lo relaciona con el círculo, como la circunferencia, porque la circunferencia es lo más perfecto, ¿verdad? Para los matemáticos antiguos, la circunferencia era lo más perfecto que había. Entonces, en el espacio tridimensional se menciona mucho la esfera como en comparación con la circunferencia. Entonces, ya ahí nosotros podemos hablar de esos paraboloides y de que todo es curvo y todo eso. Podemos hablarlo de ahí. Bien. Ahí, profe, entra el volumen. Ahí entra el juego del volumen, porque la esfera tiene volumen. Por eso cogen la esfera para mostrar las tres dimensiones. Sí, se puede ser. A ver, Pedro, diga usted. Pero espérate, Pedro. Es José Alberto Peña. Lo que pasa es que ahora yo creía que era el mismo que estaba hablando, por el otro. José Alberto Peña, diga usted. Buen día, no, profe. Es que habemos dos. Sí. Bien, correspondiente a la pregunta del profesor Francis, hay que recordar que existen dos tipos de geometría, la esférica y la plana. Pero también, aparte de eso, debemos de recordar un concepto que es bien viejo también, como la geometría plana, que es la geodesia, que son representaciones, en ese caso, como usted mencionó, que todo lo relacionado a una esfera, en este caso, Aristóteles lo comparaba con la Tierra, porque eso era lo más cercano que se tenía en ese momento. Y que trabaja de las dimensiones que puede tener o medidas que se pueden hacer en una esfera. También
este comentario me acuerda a una definición, un concepto, un axioma geométrico sobre la distancia entre dos puntos. Se dice que la distancia entre dos puntos es la recta que lo une, por eso en geometría plana. Si nos vamos a la geodesia o esférica, no lo es. En un caso aplicado vemos la trayectoria que describen los aviones. Los aviones cuando van de un país a otro no vuelan en línea recta, sino trazan una curva, porque geodésicamente la curva representaría el trayecto más corto de llegada de un punto A a un punto B, porque naturalmente se está representando geodésicamente o en una esfera. Sí, sí, claro. No, y además, como tú hablas, la geodesia es como otra matemática, como la trigonometría. ¿Verdad? Sabemos que la trigonometría es la matemática que tiene que ver con la relación que hay entre un triángulo, ¿verdad? Lados y ángulos de un triángulo. Entonces la geodesia toma la circunferencia, la esfera como su centro, ¿verdad? En trigonometría, el centro es el triángulo y en la geodesia el centro es la esfera, ¿verdad? Que se utiliza mucho en la navegación. Los expertos en navegación, lo que estudian artes navales, creo que se llama artes navales, ciencias navales. Los que estudian ciencias navales tienen que ser expertos en eso. Pero es otra matemática. Yo estoy trabajando con una tesis que tiene que ver con un poco de geodesia y un poquito de geometría diferencial. Y hay mucha parte interesante en eso. En la aviación, en la navegación y en las ciencias espaciales también se utiliza mucho esa la de geodesia, porque como tú dices, cuando van de aquí a la luna, el trayecto no es recto, el trayecto es curvo y tienen que calcular, aparte de ese trayecto, tienen que calcular bien el tiempo con relación a, bueno, son muchas cosas que hay ahí. Bien, entonces, Pedro, diga usted, vamos a terminar con Pedro porque si no se nos va a extender un poquito, ¿verdad? A ver, Pedro. Profe, José Alberto me quitó parte de la idea, excelente. O sea, yo quiero decir, maestro, que la vida real no es todo recto, que ciertamente en los vehículos hay un GPS instalado, pero que el plano no es bidimensional. El plano no es XY, es un plano realmente tridimensional. Entonces hay que tomar en cuenta, como decía José Alberto ahora y como usted apuntaba, hay que tomar en cuenta esa geometría, la geometría de lo que no es convencional, una geometría de lo que no es cotidiano, porque sabemos que, por ejemplo, Euclides, Aristóteles, que prácticamente es el padre de la geometría, y otros se limitaban a un plano bidimensional, pero en la vida real, como decía José Alberto y como usted también acotaba, la vida real es curvo. Estamos hablando de distancia, que hay que hacer parábolas, hay que hacer sólidos de revolución. O sea que ciertamente nosotros como maestros debemos enfocar un poquito la enseñanza nuestra de matemática, no tan solo a dar el plano cartesiano, porque René Descartes se limitó, por ejemplo, al plano XY, pero hay muchos planos, y la realidad es que aquellos planos que no son el plano que nosotros conocemos como XY son los que más se usan. Como bien decía José Alberto. Ese era mi aporte, maestro. Sí, muy bien. No, y además, la geometría plana se aplica en un pedacito, pero si yo voy a calcular la distancia de aquí a New York, yo no lo puedo calcular con geometría plana. Tiene que ser como dice José Alberto, tiene que ser con la geodesia. Es una curva la distancia de aquí a New York, y si lo calculamos desde una nave espacial allá afuera, ¿verdad? En el espacio, eso no se puede calcular solamente con un compás o con una reglita, como yo vi una vez que un astronauta medía alguna distancia con una regla y la volvía, la transformaba en distancias más grandes, pero no es así. En realidad no es así que se calcula. Muy bien, gracias, Pedro. Bien, vamos entonces a iniciar la actividad.
no sé, Garibaldi, ¿qué actividad ustedes tienen con quizzes? Un quiz, sí, Perfecto. profesor. Entonces, Un quiz, sí. mándalo aquí y al grupo. ¿Oíste? Lo puede mandar a los dos. Perfecto. Para yo entrar desde el celular. Ok. Para yo entrar desde el celular, porque es que estoy grabando aquí. Si me pongo a entrar desde aquí, se me van todas las imágenes. Ok. Vamos a ver. Que debimos hacerlo al principio para que vayan entrando, porque se me olvidó. Ya está en el grupo, lo voy a enviar ya está aquí en el chat, lo voy a enviar al grupo Perfecto, ahora. perfecto. En el chat está. Vayan entrando de una vez, porque debía hacerlo antes de que estuviéramos hablando para que, pero vayan entrando. Vamos a ver. Sí, está ahí. Perfecto. Y está en el grupo Perfecto. también. Vamos entrando, por favor. Yo voy a entrar también. A ver. Ok. No me dice mi nombre, pero me imagino que es que para ese es de lo que se comienzan de una vez. Sí. Déjeme ver. Sí, profesor, nos da la opción de poner el Sí, parece nombre. que ese es Garibaldi, tú lo configuraste como si fuera una tarea. Le doy a empezar, inmediatamente inicia. Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a tener 10 minutos. No, bueno, Garibaldi, no, son 10 preguntas. Yo creo que 10 minutos. Te escuché entrecortado, profe. Ah, ok. ¿Y ahora me escucha? Sí, ok, sí. Son 10 preguntitas. Vamos a darle 15 minuticos porque no sabemos qué difícil es. No sé si tú vas a ser como el sábado pasado que hubo uno que No, profe, estaba... no está facilito. No está facilito, Ok, profe. entonces nada, vamos a iniciar, son y 38 y entonces significa que a las 53 vamos a terminar la actividad, sí. Así que voy a cerrar mi micrófono, denle para allá, Garibaldi, mantén la página abierta para nosotros vernos ahí, sí. Perfecto. Así que iniciamos.
Saludos. Bueno, ya yo terminé el quiz. Lo único que me tomó la sorpresa porque yo no pensé que iba a comenzar de una vez. Ya ustedes saben. Y ya yo lo terminé, gracias a Dios. Si me dejan, me paso la mañana entera repitiéndolo. Perdón, Dominga. Dime. Con el permiso de los colegas y del profesor, ¿cómo usted habilitó la opción de hacer el quiz sin dirección de otra persona? Sin dirección de otra persona. O sea, es decir, ustedes enviaron el quiz y la persona que estaba trabajando el quiz solamente tenía que darle la opción de comenzar. Ok, déjeme ver, ya le digo. Una pregunta, prima. Yo estoy usando una materia, ¿no? Es al final que vamos a... Lo que pasa es que tú sabes que uno está preguntando en el grupo, al final que vamos a preguntar. Para el examen. Para el examen, pero ¿qué materia tú? Programación. Ya yo hice toda mi tarea. Yo subí historia. Yo simplemente estoy esperando el examen. El examen es un examen teórico. Sí, es un examencito virtual. Ya yo hice todo. Yo subí todo mi trabajo. Bien. Bien, no sé si alguien terminó, pero estaba bien sencillito. Creía que iba a ser más duro, pero parece que José Alberto Ya lo terminamos. y Carmen nos perdonaron ahí. No estuvo tan difícil. Solamente me desconcentré porque hubo un estudiante que vino aquí, me interrumpió, pero nada. ¿Dalvin estaba aquí? ¿Él estaba ahí? ¿O está ahí? Ah, bueno, pues entonces tendrás tú que llamarlo, pues yo creo que... Pero el quiz es bastante interesante, profe. Sí, es muy interesante. Parece que él se fue. Ahí lo malo es, profe, que si usted no tiene, no sé, pero yo creo que si usted no tiene una versión pagada, no puede hacer prácticamente nada. Sí. Más que el jueguito es sencillo. Pero yo estaba haciendo el quiz y no me salieron ninguno de los nombres de ustedes.
Yo estaba con otro nombre, no sé si es que tenían otro sobre. No, lo que pasa es que Garibaldi lo configuró como si fuera una tarea, no como un examen como uno lo tira así, ¡pap!, lo tira para que lo vean, lo hagan de una vez. Okay. Entonces lo configuró como una tarea. Entonces por eso fue que no aparecían los nombres de nosotros. Pero pero funcionó, ¿verdad? Por lo menos él sí tiene que tener algún dato de cómo nos fue. Pero mejor guárdatelo ahí, ¿verdad? Así como nos dicen los muchachos. No, profesor, quédese con él. Bien, entonces. Sí, estaba bastante interesante. Sí. No, y había una pregunta, ya que estamos comentando ahí, ya esto es parte del comentario. Había una pregunta que decía que de qué forma se miden los lados del triángulo, bueno, decía ahí, y decía grados, radianes. Yo escogí radianes, pero salió que era grado. Pero ¿qué ocurre? Que yo me llevé, porque en ingeniería, lo que son ingenieros lo saben, en ingeniería se utilizan los radianes en vez de grados. Entonces yo, por estar con esa costumbre de yo decirle a los muchachos aquí en la universidad, que son de ingeniería, eso mismo, que no podemos utilizar grados, sino siempre tenemos que utilizar radianes cuando estamos trabajando alguna función o algo así. Yo puse radianes y salió grado. Entonces, cuando me salió al final, ¿verdad? Cuando le sale a uno al final el bono, yo dije, bueno, déjame ver, pero no me salió ese, me salió otro. Yo quería arreglarlo, pero nada, está bien, ya eso pasó, ¿verdad? Ya eso pasó. A ver, ¿alguien quisiera comentar sobre el quizzes? Bueno, no sé si... Profe, una aclaración, profe. Dime, José Alberto. Recuerde que se da en grado porque es un arco de circunferencia. No, yo sé lo que tú dices, pero recuérdate que los radianes son... Profe, otra cosa, recuerda también que las aplicaciones estamos centradas en lo que es la navegación y la astronomía. Sí. Entonces, sí, puede ser que sea por eso. Siempre dan latitud y longitud. Sí, la latitud y la longitud, todo eso se mide en ángulos, en grados hexadecimal. No, yo lo que digo es porque como los radianes también son medidas angulares, pero yo sé lo que tú dices, yo sé a qué tú te refieres. Pero yo fue por la costumbre que yo lo hice. Parece que esa parte en la presentación de ustedes no la vi. Pero sí, todo lo otro estaba igualito como ustedes hablaron en la presentación. Estaba más o menos eso. Pero solamente fue ahí que yo me confundí. Y hubieron dos que me equivoqué porque hubo un estudiante aquí que vino y hablándome yo estaba dándole y ahí me equivoqué. Pero nada, eso no tiene que ver. Bien, entonces, ¿alguien quisiera comentar sobre el quizzes? Quisiera comentar, aparte de que estaba fácil. ¿Verdad? A ver, ¿alguien quisiera comentar? Ya me van a sacar de la oficina ahora. Denme un segundito que me van a sacar. Así que el que quiera comentar. Bueno, Emmanuel, diga usted, mientras yo voy saliendo de la oficina. Muy interesante, profe. A decir verdad, ese como que me trajo un poco de nostalgia esa exposición, ya que yo digo aquí que la parte de la matemática en la escuela es un poco imparcial, a los muchachos como que se les restringe, la ponen ahí en la malla curricular como algo para verlo, porque la cuádrica está en la optativa de sexto, pero no se le da nada de eso a ellos, no sale ni un solo indicador de eso. Entonces a veces como que lo dejamos mucho matemáticamente a los muchachos en este tiempo. Aunque en esa parte uno nunca llega, Emmanuel, en esa parte de trigonometría, y mucho menos en este año con la que ha sido tan desastroso, pero sí, a veces uno no aterriza muy bien en esos temas. El tema que los muchachos se lo encuentran muy interesante, mucho más cuando uno
lo compara con parte de la vida diaria, ¿verdad? O con carreras que a esos muchachos les interesa, ¿verdad? Pero es así. Dominga, diga usted. Estuvo bien, estuvo muy bien. Es solamente que hubo una pregunta que como las respuestas eran largas, el tiempo no fue suficiente para digerirlas. Y cada vez que me salía, volvía y me equivocaba. Veía cuál era la respuesta. Pero como se movían de lugar, entonces el tiempo no me daba para poderla leer correctamente. Esa fue la única... el único inconveniente que tuve. Sí, hubo una, creo que era que tenía que ver con lo que es las propiedades, como una propiedad del triángulo, que yo la leí, yo la vi casi todita iguales, y me confundí también, sí, yo también me confundí. Esa fue la que me salió en el bono, cuando yo le di para que me salió en el bono, yo dije, pues, esta es, y me acordé de cuál era, pero sí, esas... respuestas que son un poquito largas confunden. Nos confunden a nosotros, figúrense los muchachos, como lo hacen. Bien, ¿alguien más quisiera comentar sobre el quizzes? Vamos a ver, ¿alguien más? Francis, diga. Sí, bueno, es muy interesante, ¿verdad? Yo también me equivoqué en la que usted dijo de radiano, porque yo puse radiano. Algo importante es que vimos de otra forma, como no habíamos trabajado de esa forma así. Ahora me interesa saber cómo uno tiene los resultados de las personas que participan. Bueno, eso lo tiene que tener Garibaldi. Garibaldi tiene que tenerlo por ahí. No sé si él puede buscarlo o sabe buscarlo. Pero en verdad muy interesante y más que yo saqué, se puede hacer de otra forma también. Yo saqué 8 de 10. Dime. Sí, eso saqué yo 8 de 10 también. Para usted poder tener los valores, o tiene que tener la cuenta pagada, o tiene que tenerla asignada en un curso de clase. Ok. Cambiado, pero no ellos. En las asignaciones que el que la asigna, el profesor sí la ve las notas. Porque como se queda abierta en ocasiones por 2 y hasta 3 días para los estudiantes, pero solamente pueden trabajarla una sola vez, aunque quede abierta. El profesor sí la ve. Ok, gracias, Nuris. Pero siempre, bueno, a mí me gusta utilizar el quiz generalmente para lanzar el examen, ¿verdad? Igual como lo hemos hecho. Lanzamos el examen y ahí mismo vemos todas las respuestas. Pero, como dice Nuris, la configuración, yo no le he hecho programando una clase. Yo todavía no lo he hecho así. Yo lo he hecho como en el Kahoot, ¿verdad? Que uno lo lanza, lo lanza, los muchachos toman la respuesta, y uno ve la respuesta correcta. Bien, entonces, Máximo. Si es a través de clase, al estudiante le sale la calificación. Cuando ellos entran luego a colgar clase, ellos ven lo que les salió en esa actividad. Parece que tu micrófono está abierto. Haciendo un poco de flyback el micrófono a Nuri, pero yo entendí lo que dijo Nuris. Ella dice que se configura con se vincula con el Classroom. Entonces, lo que hace es que cuando uno termina ahí, se le pasa la nota en el Classroom. No sabía en realidad que se configuraba con el Classroom. Pero nada, es así. Máximo, diga usted. Máximo. Muy buenos días nuevamente. Muy buenos días nuevamente. Felicidades al grupo, estuvo muy bien su exposición. Y aparte de eso me gustó mucho el primer día que me tomó con la sorpresa, porque yo entrando y voy a comenzar de una vez. Usted sabe, me abrí el quiz, pero a pesar de eso me fue bien, me saqué de 10 a 8 de 10 y que sigan ahí. Gracias por todo. Muy bien, gracias Máximo. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Déjenme